Les tengo una sorpresa aquí. Está con nosotros la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón. Buenos días, bienvenida. Buenos días a ti y a todos los amigos que nos ven y que nos escuchan. Qué bueno poder dialogar con usted, gobernadora, ya cerca de los 100 días del mandato de la administración. Mire, yo llevo el conteo todas las mañanas aquí de la sesión y de la administración también. Muy bien. Y de todas las cosas que están ocurriendo. Y quería un poco poner en contexto, para aprovechar los minutos, gobernadora, porque se han hecho unas comparativas quizás de su gobierno con gobiernos anteriores del Partido Nuevo Progresista, y los que la conocemos ya de cómo trabaja, quizás se esperaba de que inclusive estos comités de los 4 pilares que usted tiene desde su campaña ya estuvieran trabajando desde antes, y que como quizás, y me parece una comparativa injusta, debo decirlo, la del gobierno de Ricardo Rosselló, que comenzaron y metieron un montón de órdenes y ya tenían la legislación redactada. ¿Por qué eso no pasó? Pero primero hay varias cosas. El primer reto grande fue la situación energética de Puerto Rico. Claro. Y esa nos convocó a hacer comités de trabajo previo a la juramentación. Tuvimos más de 5 reuniones que produjeron 2 cambios a las leyes importantes para poder hacer lo que tenemos. Claro. El principal problema que tenemos, que es de generación, con más de 21 unidades generatrices fuera de servicio, algunas con averías desde hace 14 años atrás, que ahora equivalen a sacar permisos nuevos. La segunda, tenemos una situación distinta, tenemos la Junta de Supervisión Fiscal. Sin duda. ¿Verdad? Así que hay algunas de esas medidas que tienen que pasar por ahí. El organigrama que se hizo para las agencias de gobierno, las confirmaciones de esos secretarios, nos ayudó a poder hacer muchas de estas cosas por la vía ejecutiva, ¿verdad? Así que se radicó legislación de aquellas o que queremos que queden de manera permanente o que tenemos que hacer un cambio de ley para poderlas ejecutar. Nos dedicamos en los primeros días a poner todos esos programas a correr. Por ejemplo, ahora yo te puedo decir, uno de los programas que estaba en esa plataforma, que era la Academia de Apoyo a Padres de Niños con Condiciones Especiales, yo no tuve que hacerlo por ley, lo pudimos hacer y ya se están adiestrando consejeros, psicólogos, orientadores. O sea, ellos se está corriendo en el Departamento de Educación. La segunda, que son las escuelas bilingües, ¿verdad? Que para mí es bien importante, fue un compromiso de campaña. Ya en agosto empiezan 30 y pico de... Nos lo estaba diciendo el secretario ahora de Educación que estuvo con nosotros. De unidades. Y eso conlleva, ¿verdad?, cambios de currículo, organización. No lo tuve que hacer a través de proyecto de ley, se hizo de manera directa. Lo mismo me pasa con el programa de manejo de emociones, que es uno tan importante para lo que tiene que ver con atajar la violencia y la violencia doméstica en Puerto Rico. Ya ese currículo, ¿verdad?, se está trabajando para empezar en agosto. Lo mismo también el adelantar los cursos de justicia criminal para aquellos que quieren ser policías. Se hizo y empieza en agosto. Hay otras medidas, ¿verdad?, que sí se lograron radicar, las que tienen que ver con reforma contributiva, son unas muy técnicas. Necesitábamos el recurso del gobierno en ese sentido, los números para poder modelarla. Así que ese comité de reforma contributiva que se venía reuniendo cada dos días en cada semana desde enero, produjo 14 enmiendas a la ley, ¿verdad?, para la configuración de la primera parte de esa reforma contributiva, que la reforma, el restante, ¿verdad?, la evaluación de todo lo demás, la evaluación de la impuestos, ¿verdad?, por autos, lo que tiene que ver con cómo se computan muchas de estas cosas, la vamos a ver en la sesión de agosto, porque entonces ya la Cámara de Representantes no tendrá la evaluación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Claro. No podíamos darle esas 2 responsabilidades. Pero aún así, si me comparas con gobiernos anteriores, ya yo tengo más legislación radicada en los primeros 100 días que cualquier otro gobernador en los últimos 20 años. Pero usted, le reconozco una astucia política que mucha gente no tiene por las contiendas particulares y las circunstancias de las contiendas que usted ha participado y que ha prevalecido en todas, ¿verdad? Y sabe medir muy bien la calle. Y la percepción parecería que es que este gobierno como que está stalled, como que no pasa nada. Al revés, yo creo que la mejor muestra de lo contrario es las medidas que tomamos para permisos. Permisos es a lo que nos dedicamos en los permisos, infraestructura, contributivo y energía. Esos eran los 4 pilares de su campaña primarista. Y lo que tiene que ver con la gente, ¿verdad? Atender a la gente con condiciones especiales, niños, etcétera. Pero lo primero que hicimos fue cambiarla en una orden ejecutiva cómo se iban a manejar los permisos en el gobierno. ¿Por qué? Porque yo tengo un montón de fondos federales que los teníamos estancados de los pasados 6, 8 años que no se habían utilizado porque las propias agencias de gobierno no le habían otorgado permisos para mover proyectos federales. Y yo no me puedo dar el lujo de perder ese dinero de infraestructura. ¿Qué me ha producido ya por la vía ejecutiva estos cambios? Primero, nombramos un gerente de permisos, nombramos jueces administrativos, se nombró el personal de cada una de las agencias para trabajar desde un solo sitio. Y hoy nosotros tenemos más de 5.798 permisos adicionales aprobados
que a la misma fecha del año pasado se identificaron como parte de la administración, que fue a lo más que nos dedicamos en esos primeros semanas, 700 proyectos críticos de infraestructura, de los cuales ya 200 tienen permiso. Así que para mí esa parte de poner a correr, el mejor ejemplo fue ayer, un hotel que el gobernador anunció en agosto del año pasado, no había podido comenzar ni siquiera su primera piedra de construcción, porque no tenía ni el permiso de construcción ni el permiso único. Y nosotros pudimos, con estas órdenes ejecutivas, hace un mes atrás, otorgar ese tipo de permiso. Así que si yo pongo al gobierno a correr, si pongo a la gente que pueda hacer sus arreglos en sus casas, que puedan estos proyectos en los municipios, literalmente poner esos proyectos a salir, voy a acelerar la economía. Hablemos brevemente de los nombramientos, gobernadora. Yo no recuerdo en mis 22 años a través de asuntos de gobierno una administración que tuviera tantas controversias en los nombramientos tan seguidos, ¿verdad? En 100 días de comienzo de una administración. ¿Coincide? Yo lo miro de otra manera. Yo tengo la mayor cantidad de aprobaciones de nombramientos en el gobierno en estos casi 100 días. Si lo comparas con la Asamblea Legislativa del Partido Popular el cuatro años pasado. Perfecto. La cosa es las controversias que han tenido los nominados. Sin embargo, han sido aprobadas. ¿Verdad? Yo creo que algunas controversias provocadas políticamente, como en el caso del secretario de Salud, otras públicamente por issues que algunas personas entendían que no deberían estar. Sin embargo, en todos y cada uno de esos casos han habido un proceso de vistas públicas donde los nominados han podido revisar. Es comisión total, gobernadora, de camino viene por ahí, viene la otra. Y al final del camino que tú tienes jefes de agencia confirmado. Yo tengo solo un nombramiento que ha sido derrotado. Así que si yo miro esto, el Senado ha atendido con mayor diligencia cada uno de los 114 nombramientos que nosotros hemos enviado hasta la fecha. ¿Cuánto queda por nombrar más o menos? ¿Tienes idea? Quedan muy pocos, ¿verdad? ACES, que para mí es un puesto bien importante, porque es la primera. Es un puesto importante porque como parte de la plataforma de gobierno yo hablé de meterle mano a los planes médicos, de defender a nuestros viejos, ¿verdad? En sus cubiertas de salud. La persona que tenía al final no pudo estar disponible, ¿verdad? Que conocía el tema, así que estamos en ese proceso porque esa persona es medular para los cambios que tenemos que hacer, ¿verdad? Y no puedo tener una persona primero que no domine, que no conozca y que no tenga algo de experiencia en esos temas y tampoco la fuerza para enfrentar ese tipo de cosas. La relación con el presidente del Senado, le ha hecho unas advertencias recientes, ha utilizado las redes sociales o sus redes sociales para hablar de los nominados y mandar como unos mensajes medio crípticos ahí. ¿Está intacta esa relación? ¿Es buena? Vuelvo y te digo, todo el mundo conoce los estilos de cada cual, yo respeto los estilos, respeto las opiniones. Al final del camino, cuando se le da ese debido proceso, como ha ocurrido, que se le da el proceso para que el nominado pueda explicar, se subsanan, ¿verdad?, todas estas interpretaciones o percepciones que pudieran tener algunos. La realidad es que en el caso de eso pasó con el secretario de Recursos Naturales, pasó con el secretario de Salud, ¿verdad? Y me imagino que pasará también ahora, pasó con la secretaria de Justicia, que una cosa era las críticas, una cosa fue la vista, y lo mismo pasará con la secretaria de Estado. ¿Entiende la van a confirmar en el Senado? Yo entiendo que sí. Mira, yo creo que nosotros tenemos una secretaria de Estado de primer orden, con la capacidad, que fue la persona que estuvo a cargo de liderar la plataforma del PNP en la pasada elección. Fue ella quien confeccionó todas estas ideas, las vistas públicas a nivel de gobierno. ¿Qué mejor persona para ser la secretaria de Estado, la persona que canalice y viabilice muchas de estas cosas, que la misma persona que lo hizo? Yo creo que eso, aparte que tiene las credenciales y ha estado con nosotros en la capital federal, conoce los temas federales también, y es una abogada de primer orden. Hace unos minutos me hablaba de las medidas contributivas, las he podido examinar, he colaborado con algunas de ellas en sus etapas previas y conozco, ¿verdad?, de dónde vienen, de su proceder. No obstante, la Junta de Supervisión Fiscal recalca y destaca la prensa escrita en la mañana de hoy de que envía una carta que no tienen estudios fiscales y que no saben de dónde van a salir los chavos. Pues no es correcta esa apreciación y yo he estado en comunicación directa con la Junta. Todas estas medidas, el Departamento de Hacienda sacó cuánto iba a ser el impacto de cada una de ellas. Recuerda, para nosotros poder evaluar cuáles íbamos a evaluar, cuáles íbamos a traer ahora, pues yo tuve que ver cuánto me costaba cada una de estas iniciativas. Así que eso se discutió en ese comité. Tú tienes expresidente del colegio. Ese comité tiene pasado secretario de Hacienda, pasado subsecretario de Hacienda, expresidentes del Colegio de CPA de Puerto Rico y expertos en el área contributiva. Así que nosotros dividimos cuáles iban a ser. Yo quería ahora bajarle las contribuciones a la gente, pero en esta etapa del proceso no teníamos la fuente de repago porque no teníamos el nuevo presupuesto, ¿verdad? Ni las cosas que íbamos a hacer.
esa se queda para la revisión en la sesión de agosto. Recomendación, gobernadora, porque lo vimos, nos mira, filmaban, nos tenían que filmar las conversaciones que teníamos con ellos antes de que eso pasara. Pero sin embargo, te tengo que decir que tenemos buena comunicación. Ellos pidieron tiempo para evaluar algunas de estas medidas, cosa que se ha hecho, nos aprobaron en la Cámara, se han dejado para que tengan ese tiempo de evaluar. Ayer mismo nos hablaron de algunas que habíamos radicado que si identificábamos en el presupuesto cómo se iban a pagar, no tenían objeción a ella, como fue el caso de las IRAs. Así que ellos mismos nos están dando, ¿verdad?, unos espacios. Se aprobaron 7 de esas medidas, que muchas de ellas estaban discutiéndose. El impuesto al inventario, la congelación del mismo, yo vengo discutiendo esto hace más de un año. Así que esa 60, gobernador, era dinero que no teníamos. Correcto. Y mucha gente lo demoniza porque nos están invadiendo a una gente que son 3,000 al final del día. Ya el Departamento de Desarrollo Económico revocó 300 decretos que no estaban cumpliendo y va a tener una consecuencia. O sea que eso es importante que se da y quizás que no se le estaba dando la publicidad de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, estoy bien tranquila con respecto a eso. Nosotros vamos a identificar, si yo quiero que la Junta salga, yo tengo que hacer un presupuesto balanceado. Yo tengo que cumplir con mis informes financieros auditados. Y en esa dirección estamos. Así que estas medidas que fueron radicadas, 7 de las cuales ya fueron aprobadas, han sido altamente discutidas, tienen de dónde se van a pagar. Algunas generan ingresos, como la simplificación del sistema. Eso nada más, el que una persona no tenga que ir a Cabo Rojo a pagar las patentes y pueda hacerlo a través de Suri, le otorga no solamente eficiencia al gobierno, sino que le hace la vida más fácil al contribuyente, que es la meta aquí al final del camino. Gobernadora, reshoring, traer esas manufactureras, trasciende hoy que 51 manufactureras ya han sido contactadas. Esa parte es importante porque pudiéramos volver a tener un manos a la obra, quizás, no sé, pero cuando se hace el due diligence de esas compañías que vienen a Puerto Rico a investigar lo contributivo, las leyes laborales, la infraestructura, la energía. Es importante trabajar con eso antes de traerla porque cuando hagan su investigación, eso como que no me conviene. Pero no te creas, hemos sido bien agresivos. Esta ha sido una apuesta de mi administración desde el día 1. Por eso el nombramiento del pasado presidente de la Asociación de Industriales, APRICO. Por eso el nombramiento de Sebastián Negrón a ser secretario de Desarrollo Económico. Muchas de estas reuniones han ocurrido en mi oficina, ¿verdad? Donde se trae ya al nivel de toma de decisiones. Así que te puedo decir que esas que se han identificado son expansiones de plantas de compañías que tenemos ya un footprint en Puerto Rico, como fue el caso de Stryker, ¿verdad? Que expandimos su operación y se hizo en febrero simplemente con un email, ¿verdad? Diciéndonos, estamos disponibles. Y eso provocó unas conversaciones y la agresividad del secretario permitió abrir esa planta que no estaba en planes para Puerto Rico. Me hacía la pregunta en días recientes, esas naves de Pritco que llevan ya casi 30 años vacías, ¿todavía aguantan esa capacidad? No mira, el mejor ejemplo de esto, el Microsoft en Humacao. Cuando Microsoft se fue, nos dejó ese local vacío. Estamos hablando de un predio bien grande. Sin embargo, ya movimos, ya se está ocupando con esta de Stryker. Las demás, hemos hecho una coordinación entre Investment Puerto Rico y el Departamento de Desarrollo Económico y PRICO, que estas compañías le estamos dando un servicio de concierge. Te buscamos, esta es la fuerza laboral, estas son las universidades, esta es la capacidad que tiene, estos son los predios que tienen disponibles, este es el tipo de financiamiento. Estamos siendo igual o más agresivos que los primeros 4 estados que están haciendo esto en la nación. Pero si se me va la energía, si no es consistente, si las leyes laborales me cuestan muchos empleados, si la infraestructura está, si se llaman los camiones. Sin embargo, hay unas cosas que sustituyen, como por ejemplo, 70 años de experiencia en manufactura de biofarma, ¿verdad? El tener los clústeres aquí, el tener 13 de la top 20 compañías a nivel del mundo fabricando en Puerto Rico. Claro que la infraestructura es importante. Muchos ven los planes que se están aprobando, las órdenes ejecutivas que son para hacer negocio. Esta de los permisos ha sido medular. Nuestra comunicación al presidente de los Estados Unidos para que se aprueben más rápido los procesos de FDA, ¿verdad? Para la aprobación de muchas de estas licencias, son muestras de que yo estoy apostando a eso. Tenemos ahora el Air Cargo, ¿verdad? Que podemos hacer cargas, transportación de carga aérea y pasajeros. Así que toda esta apuesta que estamos haciendo es bien agresiva y la vamos a lograr. Tengo que pausar, le voy a robar unos minutitos adicionales, gobernadora, para hablar de esto y del tema de la energía y de los pensionados. Pues tengo 2 en casa, yo levanto mi prejuicio primero que nadie. Y a esos efectos, ¿verdad? Hace menos de 100 años lo hicimos con mucho menos recursos, con menos educación formal,
sin los fondos federales y lo hicimos con voluntad. Así que yo creo que se puede. Y hablaremos de eso cuando regresemos. Aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Gobernadora, el otro día el Mayete voló. Estaba hablando con Porrata, que lo traigo Mario Porrata, para hablar de los asuntos de y el Mayete voló, pero ya está en buen orden. Hablábamos del asunto de la energía y hay cosas que se han transformado ahí con el asunto de las primeras legislaciones. Particularmente lo de las multas me llama mucho la atención. Hemos estado en conversación con el SAR de la Energía y director de las alianzas público-privadas. Otra promesa cumplida. Sí, definitivamente. Todavía no está creada por ley lo del SAR. No, se va a quedar así. Y te voy a explicar por qué. Porque esto es una situación de emergencia. Ya. En la que ya tenemos una legislación del negociado de energía que es el ente regulador. Ya. Sin embargo, no había coordinación para el uso de fondos federales ni la situación de emergencia. Por eso se hace por orden ejecutiva, se nombra, así que mi intención es que una vez se pueda normalizar nuestra situación energética, continúe el PREP dirigiendo lo que debe ser la política pública. Me parece muy particular el asunto de las multas, de multar a los operadores, porque eso en el contrato original no estaba. No estaba. Y una de las cosas que estaba pasando es que algunos operadores pues, preferían no cumplir con su contrato porque las multas eran tan ridículas que preferían pagar la multita que se le daba y no cumplir con las disposiciones de contrato. No, porque era para bonificar, no para que los multaran. Bueno, la diferencia también era que estas multas las pagaba el pueblo de Puerto Rico al final del camino. Así que cuando nosotros instauramos este sistema de fiscalización donde se aumentan las multas y se le da ese poder al gobierno para hacerlo, empieza esta parte de cumplimiento y a tomar en serio las disposiciones contractuales. Aparte de que se aumentan dramáticamente. Y una de las cosas que ha hecho el ingeniero Josué Colón en ese nombramiento que hicimos es empezar a fiscalizar y empezar a requerir información y empujar el carrito, ¿verdad? Que yo misma tuve reuniones semanales con algunos de estos operadores para decirles, porque ustedes no han sometido proyectos al gobierno federal para FEMA cuando tienen los fondos ahí. Muchas alegaciones, ¿verdad? Y ¿qué hemos hecho? Hemos estado trayendo funcionarios federales. Esta misma semana yo tengo otra vez 5 empleados técnicos del Departamento de Energía Federal para ayudarnos con esto. No solamente con este operador, con todos los operadores. ¿Para qué? Para avanzar el trámite de muchos de estos casos, que es lo más que toma tiempo. Si yo quisiera, por ejemplo, abrir una planta nueva de generación en Puerto Rico de gas natural, por todos los permisos federales y estatales me hubiera tomado entre 5 y 6 años. Pero ahora hay un decreto de emergencia que releva todo eso. Y nosotros hemos hecho enmiendas a los decretos también para agilizar aún más la coordinación a nivel federal. ¿Eso relaja las contrataciones también y los requisitos para contratación y los procesos competitivos? No, ahí tiene que haber subasta. Eso fue una de las partes que no tomamos. Ese es el área que más tiempo me toma. Esa emergencia es para permisos nada más. Permisos y los trámites de compra, pero todo lo que tiene que ver con contratación, esa área yo quiero dejarlo bien transparente, es un área bien delicada, así que sí el proceso normal es de subasta. Gobernadora, quería tratar este tema de la energía porque han pasado cosas en ese ente regulador, lo que es el negociado de energía. Se ha traído de que la Autoridad de Energía Eléctrica, o lo que queda de ella, solicitó que se paralizara un ahorro por la compra de combustible para pagar una innovación de contrato que se hizo con Genera particularmente. Y el asunto de las multas lo traigo dentro del marco de Genera y no de Luma, que me parece que está haciendo un ejercicio de mejor comunicación recientemente, hay que decirlo. Pero en el caso de Genera, uno de los compromisos particulares desde el año 21-22 que ellos empiezan era arreglar Central Aguirre y Central San Juan. Y eso no ha pasado. Y nosotros hemos estado, muchas de las peticiones eran que la EPA o que el Departamento de Energía Federal no había dado permiso. Tuvimos una reunión con el director regional de la EPA la semana pasada, allí en la planta de San Juan, y ellos trajeron una lista, ¿verdad?, de las peticiones y las cosas que tenían agotadas. Así que todo eso se está canalizando ahora. Pero no le va a quitar que el SAR de Energía esté pendiente, y ustedes han visto. Pero él mismo le señaló, ha seguido comprando pickers que gastan gas, que tú mismo te lo vendes, versus arreglar las centrales, y ya llevas 2 años sin hacerlo. Se le ha dado instrucciones, tenemos 21 unidades generatrices fuera de servicio. Fuimos a ver una. Porque no los multamos de una vez. Bueno, allí se le ha dado porque hay una revisión de la tarifa básica, que es otra cosa distinta cuando se piden aumentos en las facturas por otras circunstancias. En el caso de los pensionados, los jubilados de energía eléctrica que dieron un servicio, ¿verdad?, en las líneas, trabajando, peligroso, y se ganaron, ese fue el contrato con ellos al final del día. Ustedes encontraron unos ahorros de cerca de una cantidad y estaban pidiendo hasta que pudieran solventar, me parece que era hasta julio, habían encontrado un dinero para pagar esos 25 millones por mes. Y les autorizaron un solo mes. Pero dentro de esa carta donde les autorizan un solo mes, también le dicen
ustedes tienen que someter un aumento de factura para pagar esas pensiones. Y nosotros... la Junta de Supervisión hace eso. Y nosotros nos negamos, ¿verdad?, a hacer eso en este pago del mes de abril. Y quedamos en una reunión, de hecho que no había habido una reunión de este tipo, me dice el propio director ejecutivo de la Junta en los últimos 3-4 años, discutir cuáles iban a ser todas las alternativas. Obviamente yo tengo que rehusarme y buscar cualquier otra alternativa que no sea el aumento de la factura, porque ya eso va a tener, ¿verdad?, otros efectos sobre el costo de combustible, entre otras cosas. Esas reuniones van a estar ocurriendo ya. Y ahí vamos a ver el panorama real, porque mi meta, ¿verdad?, que fue lo que dije públicamente, es que solucionemos esto de manera permanente. Tú no le puedes seguir imponiendo esta carga emocional a estos pensionados que no saben si cobran, si no cobran. Esto crea una situación de estrés y de salud. En casa, ese prejuicio lo tengo yo. Y de salud mental, aparte que no es política fiscal responsable. Así que nosotros vamos a buscar una solución permanente. El único problema que yo le veo a eso, gobernador, y sé que se lo deben haber traído, si uno utiliza otro bolsillo para solventar obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, los bonistas también pudieran decir, págame de ahí. Por eso está tan delicado, ¿verdad? Y por eso recabé a la Junta que trabajáramos esto en conjunto para no afectar las demandas que están corriendo, ¿verdad? Y que pudieran poner en peligro también el resto de los fondos de la isla. Gobernadora, me queda otro segmento más y quiero entrar a si las guerras primaristas ya se acabaron. Parece que en las agencias todavía pasa eso, y eso está atado a muchos de los documentos que le han sacado a los nominados para tratar de avergonzarlo. Esas guerras parecen no haber subsistido, y Jorge Santini me parece una movida acertada para quizás acabar con ese tipo de controversia. Mira, nosotros pasamos la primaria hace mucho tiempo atrás y yo no hubiera prevalecido en una elección si toda la base del PNP se hubiera unido a votar. Recuerda que había 1000 coaliciones. Así que yo me siento bien agradecida. Yo aumenté el voto íntegro del PNP en la pasada elección, ¿verdad? Fuimos el partido con mayor voto íntegro, más de 400,000 votos íntegros. Eso, cuando tú miras el próximo partido, sería el Partido Popular, que quedó en tercer lugar, con menos de 200 y pico de mil. Así que me siento bien contenta. Nosotros pasamos eso. De hecho, toda la estructura, nuestra política de servidores públicos está integrada. Y así vamos a trabajar, porque hay que trabajar por Puerto Rico. Nos traiciona el tiempo, pero debidamente convocada para que nos diga qué viene ahora en los próximos 100 días. Claro que sí. Gracias, Mili. Buen día a ti, a todos los que nos ven. Esto es Nación Z con el licenciado Di López.